agradecida al Señor de que a Él le plació, no lo escogí yo, voy a ser sincera, no fui yo, de tenerme aquí en esta mañana compartiendo la palabra, y Él me ha dado fuerzas hasta aquí y me seguirá dando fuerzas en lo que Él quiera. Así que primero que nada quiero agradecer al Señor por su vida en mí y en todos ustedes que le han recibido como su Salvador personal. Nosotros no podemos comprar con ningún precio la salvación que por el amor y la misericordia Él nos ha dado en sí mismo. Pero sí podemos recibirlo gratuitamente. Podemos recibirlo a veces sin entender, porque cuando yo recibí a Cristo, yo no entendía porque no había leído la palabra. Pero Él vino a mí y bueno, desde el año 61, el Señor ha estado conmigo y con mi familia. Agradezco mucho al Señor por la familia en lo natural y en lo espiritual. Agradezco, Señor, por tus hijos aquí presentes y aún los que no están, pero que son tus hijos y que somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Agradezco el amor con el cual estamos unidos. Agradezco tu misericordia, Señor, y tu paciencia para con cada uno de nosotros. Porque tú eres un Dios de amor y de paciencia. Tú no te cansas. Tú eres el fiel y tú eres el verdadero. Y tú eres el que nos sostienes, así como vino y ha venido la palabra. Tú eres el que no nos das de lado. Tú eres el que está siempre presente. Y estoy muy agradecida y quiero hacerlo notorio. ¿Por qué? Porque nuestro corazón rebosa cuando podemos mirar atrás y ver que tú no nos has fallado. Cuando podemos seguir adelante y saber que no nos vas a fallar, que tu voluntad y tu propósito va a ser cumplido en cada uno de tus hijos. Y que nosotros, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es por lo que tú hiciste. Por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y esa seguridad la tenemos, porque hemos creído, hemos creído. Señor, ahora yo te presento la palabra, tú sabes que he estado delante de ti y tú sabes también que no ha sido fácil, pero tú la has traído a mí y yo la voy a compartir y te pido que tú fluyas a través de la palabra para tocar vidas, para fortalecernos, para enseñarnos, para darnos discernimiento, para darnos lo que necesitamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es tenerlo a Él. Aleluya. Gracias, Señor. La última vez que compartió aquí nuestro hermano Mateo, que Dios lo bendiga, que lo fortalezca, que haga todo lo que Él tiene propósito para con la vida de Él, ¿verdad? Pero hubo una palabra que Él trajo, que yo también la he compartido, ¿verdad? Que es la palabra que dice, aviva el fuego del don que he puesto en ti, ¿verdad? Y yo delante del Señor le dije a Él, ay, mi hermano, qué bueno esa palabra, porque yo la necesito. Yo necesito esa palabra. Yo necesito ser alentada para estar delante de ti, porque nosotros solamente lo podemos avivar si Él nos ayuda, ¿verdad? En el espíritu de Él a poder avivar ese don. Y una de las dos cosas el Señor me habló a mí personalmente. Y una fue la oración. Y la otra fue la evangelización. Para las vidas
que están caminando, parecen muy felices, corriendo de un lado a otro, haciendo lo que ellos conocen por hacer, pero no han recibido a Cristo. No saben porque no se les ha hablado. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo que no se les ha hablado si el Evangelio está por todas partes? Quiero decirle que ayer, en una de esas carreritas que tuve que hacer, íbamos para casa de mi hija y fuimos por un camino que nunca vamos, por la 127 Avenida. Y cuando íbamos a buscar las 72 calles, habían unos jóvenes con unos cartelones, que los cartelones decían: vengan a orar al Señor. Paren un momento y vengan a orar al Señor, como si fuera un drive-in de oración. Quiero decirle que yo no me paré porque tenía que llegar justo a un momento, pero Fel y yo oramos en el camino. De acuerdo, Señor, bendice a ese pueblo que en medio del sol y el calor estaban afuera en la calle con unos cartelones a un lado y a otro. Después de la 40 y pico calle, sería la 50 y pico en adelante, paren, y habían algunos que se paraban. Habían carros que se paraban. Paren para orar al Señor. Mis hermanos, eso me conmovió porque yo nunca había visto eso aquí. He visto otras cosas, pero eso no. Y me conmovió y aún una vez más confirmó la palabra que el Señor me había dado, la necesidad de orar. Entonces el Señor, ¿verdad?, me está llevando a la palabra y vamos a ir aquí a Marcos 14, capítulo 14, y vamos a estar leyendo del 32 al 42, pero antes de leer esto, yo estuve leyendo los versículos anteriores y lo primero que vi fue cuando el Señor, el subtítulo, ¿verdad? Cuando el Señor ahí en la palabra dice, el subtítulo, institución de la cena del Señor. Y es cuando el Señor, ¿verdad?, llama a sus discípulos, porque Él sabe lo que había por delante, Él sabe lo que le esperaba. Jesucristo, Dios y hombre. Como Dios, Él sabía los pasos que tenía que seguir. Como hombre, tenía dolor por lo que sabía que iba a pasar. Y Él lo primero que hace es que une a sus discípulos porque quería instituir esa cena, esa intimidad con ellos. Pero, ¿verdad?, en medio de esa cena, ya Él habla, ¿verdad?, y Él dice en su palabra, en el versículo 18, dice, es decir, que es el 14-18, dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Es decir, ya estaban sentados, o sea que ya cuando uno se sienta a la mesa, ya lo que uno está viendo, lo que vamos a comer. Pero ahí mismo, en ese momento, Él les dice, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. Mis hermanos, Él sabía lo que venía, pero Él estaba diciendo a todos que uno de ellos le iba a entregar. Eso tiene que haber sido algo tremendo para los discípulos. ¿Por qué? Porque imagínense nosotros aquí y que venga, ¿verdad?, la palabra, entre nosotros hay uno
que no es. Porque cuando yo fui a Cuba, en mi primer viaje a Cuba, yo creía que el Señor me quitó todo temor, después de 43 años que yo no había ido a Cuba, y me tenían que mandar a callar. Ahí está Berta, como testigo. Me tenían que mandar a callar porque todo lo que me venía a mi corazón, yo lo hablaba. Y entre las cosas que me dijeron fue, aquí en la iglesia, dentro de donde nos congregamos, hay gente que no son cristianos, que están aquí para estar oyendo lo que se está diciendo y después ir a decirlo a quien le interesa saberlo. Y yo no podía callarme. Fue una libertad tremenda que yo tuve, pero fue fuerte cuando me dijeron, entre los que se están reuniendo, porque no conocía eso. No conocía eso. Creía que los que estaban eran porque el Señor los había traído y que no había eso. Y yo tuve que tratar de aguantarme mis emociones y lo que yo quería hablar. Pues aquí el Señor le dijo a ellos, uno de ustedes me va a entregar. Eso tiene que haber sido muy duro. Y muy duro para el Señor. Él lo escogió, porque no fue nada que le cogió a él de sorpresa. Él lo escogió porque era necesario que esto sucediera. Pero es duro, ¿verdad? Y esa escritura ahí fue tremenda, fue tremenda. Entonces después dice, empezando en el 26, después le dijo, el que moja el pan como dice ahí, el 20, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Ese que viene, que quiere acercarse más y está así, tan cerca de mí, ese es el que me va a entregar. Eso fue, ¿verdad? Que sabemos quién fue Judas. Entonces en el 26, Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Él sabía lo que Pedro iba a hacer. Eso fue duro también, ¿verdad? Y lo dijo después cuando dice, cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos en el 26, el 27. Entonces le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro lo dije, aunque todos se escandalicen, aunque aquí todos estos que tú ves aquí se van a escandalizar, pero yo no. Dice, entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar, me negarás 3 veces. Mis hermanos, cuando Pedro dijo, yo no, él creía que él no iba a negar a Jesús. Él lo creía, él sinceramente lo dijo. Pero no podemos, porque en nuestra fuerza, nosotros no sabemos lo que nosotros haremos. Es solamente en las fuerzas de Él. Es solamente en las fuerzas de Él y en esa comunión con Él para nosotros poder tener la seguridad, no en nosotros, sino en Él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás, no una, no 2, 3 veces. No una, no 2, 3, ¿verdad? Entonces dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ellos creían, ellos estaban esperando que ellos iban a ser fuertes, que
ellos no iban a negarle. A veces nosotros no nos hemos visto en esa situación, pero en otras situaciones, para quedar bien, la píldora la adoramos. Bueno, yo sé, cada uno tiene su propia opinión. Hay muchas cosas que no entendemos, pero cuando se trata de Jesucristo, cuando se trata del todopoderoso Dios que se dio por nosotros, nosotros tenemos que venir delante del Señor y pedirle al Señor que nos dé lo que necesitamos para nunca, nunca negar el nombre del Señor. Y eso se hace a base de la palabra, de la oración y de su espíritu. Porque en nosotros mismos no hay poder. No hay poder. Entonces, en el versículo 32, el subtítulo de mi Biblia dice, Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Quédese aquí tranquilito que yo voy a orar. Al principio, ¿verdad? Él pensó, bueno, voy solo a hablar con mi padre, pero ustedes quédense aquí. Entonces dice, y tomó consigo a Pedro, es decir, que parece que era el resto de ellos, ¿no? A Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Él le dio lo que en su corazón había y que sabía que era lo que necesitaban hacer, ¿verdad? Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Hermanos, él sabía que él tenía que ir a la cruz. Y no solo que lo sabía, que él se dio. Dice que fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios para la salvación nuestra, para nuestra salvación, para que pudiéramos tener comunión con el Padre, porque no hay comunión entre Dios y el pecado. Y todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Ahora, él sabía que eso tenía que suceder, pero como hombre, él clamó, si es posible, que hay otro medio, que hay otra forma, pero no había forma, era con la sangre del Cordero de Dios. Era con la vida de Dios mismo, hecho hombre, que tenía que pagar por el pecado nuestro. No había forma, y él lo sabía, pero eso salió en la oración. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Vaya, tú puedes hacer lo que tú quieras, y yo no tenía que pasar por eso, pero era que tenía que pasar por eso. Entonces dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino nuevo y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, él quería, Pedro quería hacer todo lo que dijo, pero la carne es débil. Y era necesario, ¿verdad?, que él se hubiera sido fortalecido para poder estar firme. Nosotros necesitamos orar para estar firme. Hay algo, ¿verdad?, que nos viene a la mente. Bueno, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer de todas maneras, porque Él lo sabe y Él va a llevar a cabo su voluntad, sí, pero Él nos dice que oremos,
que oremos sin cesar, que estemos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a pasar, pero Él sabe también que Él puede ayudarnos en nuestra debilidad. Y nosotros sabemos que cuando nosotros oramos, no estamos igual que cuando estamos entretenidos, aunque sea en el trabajo, aunque sea en las vacaciones, aunque sea en la vida diaria. Cuando oramos hay un resultado y el Señor quiere que oremos, ¿verdad? Entonces dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he puesto a disponerme a orar y es una pastilla para dormir. Parece que me relajo y cuando vengo a ver, en lugar de orar, estoy durmiendo. Bueno, eso le pasó a ellos. Ellos dicen que los ojos no podían tener despiertos, entonces no los podemos señalar a ellos porque nos pasa a nosotros también, ¿verdad? En la película que vimos, que si no la han visto, se la recomendamos, que es El Cuarto de Guerra. En inglés, War Room. No sé si la han visto. ¿No? ¿Quién la vio aquí? Anita, Berta. Ok. Esa película ministra. Y se trata de una hija de Dios, una sierva de Dios, una mujer anciana, más o menos así como yo, que ella tenía un cuartico, que era un closet, donde ella oraba, donde ella ponía sus peticiones delante del Señor. Y ella iba allí, y ese cuartico ella le llamaba el cuarto de guerrear, el cuarto. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios, no con sus imaginaciones, ella iba e intercedía por las situaciones que venían a ella. Ella era una persona mayor, aparentemente el llamado de ella era de oración y era también de ayudar a otros a entrar en la oración. Y a mí me ministra porque la muchacha, la señora, la cual ella le estaba ministrando, cuando por fin ella pudo, no le fue fácil, quiero decirle, no le fue fácil, pero cuando ella pudo entrar a ministrarle la importancia de la oración, la muchacha que estaba muy necesitada, ella y su familia, ella fue a la casa y empezó a sacar cosas del closet. Una casa preciosa que tenía, vació un closet completo. El otro día estaba hablando con alguien y me dijo, yo no tengo dónde poner las cosas del closet. Digo, bueno, pues ponlo en la sala, en el comedor, lo que tú quieras, pero hay que orar. Y entonces cuando terminó, ella estaba tratando de poner el closet en una forma que ella pudiera estar delante del Señor orando y acomodando, pero como no tenía costumbre, pues le costó un poquito de trabajo. Primero traía una cosa para sentarse, después la otra, empezó hasta que el Señor irrumpió a través de la palabra y ella pudo empezar consecuentemente a oír la palabra, a entenderla por el Espíritu de Dios, a confesarla y a caminarla, porque no le fue fácil porque lo que ella tenía, ¿verdad?, en su casa, solamente el Señor la podía ayudar, ¿verdad? La señora estaba orando por ella y por su casa, pero tenía que practicar lo que dice la palabra. Yo fui muy ministrada, muy bendecida, ¿verdad? Así que le doy gracias al Señor por eso. Entonces aquí vemos que en el versículo 45, el 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre
es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Había un tiempo para orar. Había un tiempo para llevar a cabo lo que ellos necesitaban para ese momento. Pero no pudieron. Veo que el Señor en su gran misericordia ni los acusó, ni los reprendió, ni les dijo, la verdad que me fallaron. No. Ya. Levantaos. Que lo que va a pasar ya va a pasar. Y así es el Señor con nosotros. El Señor, ¿verdad?, nos habla, nos ministra, nos levanta y nos enseña, pero Él nos sigue amando, nos sigue bendiciendo. Entonces, la otra escritura que vamos a leer se encuentra en Juan 17. Y hermanos, quiero decirles que no sé cuántas escrituras he estado yo leyendo y orando. Señor, lo que tú quieras darnos en esta mañana, lo que tú nos quieras hablar, lo que tú quieras explicarnos, porque te necesitamos. Cada día te necesitamos más, ¿verdad? Entonces, en el Juan 17 dice, Jesús ora por sus discípulos. Qué precioso. Que Él sabía lo que venía y Él sabía lo que nosotros necesitábamos, no solo ellos allá, sino nosotros aquí ahora. Y Él, ¿verdad?, oraba para que el Padre, ¿verdad?, nos guardara. Así que vamos a leer aquí. Estas cosas habló Jesús 17:1, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. No hay vida eterna para nadie si no es esto. El único Dios verdadero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No podemos tener vida eterna por buenas obras. No podemos tener vida eterna por lo que nosotros hacemos, que creemos que le agrada a Dios. Tenemos que tener vida eterna recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal. Ay, pero yo he ministrado, sobre todo cuando he ido en las misiones fuera, y había personas que me dicen, tengo que cambiar para poder recibir a Cristo. Mira, tú no puedes cambiar. El cambio lo hace Él. Nosotros venimos a Cristo tal y cual somos, porque si tuviéramos poder para cambiarnos, Él no hubiera tenido que pagar el precio de la cruz, morir en la cruz por nosotros. Él tuvo que pagarlo porque Él es el único que hace ese nacer de nuevo en Él, ¿verdad? Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mis hermanos, qué bueno saber que somos de Dios, que el Señor nos ha predestinado, que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha separado. Somos de Él, le pertenecemos, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Yo agradezco mucho eso al Señor. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esto están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los envío al mundo. Y ahí está la comisión de Jesucristo para el pueblo de Dios, de que nosotros no solo seamos para nosotros, pero que otros tienen que oír que la única salvación, que la única forma de nosotros tener vida y vida en abundancia aquí en la tierra, y cuando tengamos que departir, ir a la misma presencia de Él, es en Cristo Jesús. No hay otra forma. Puedes tener millones. Sabemos de tanta gente millonaria que jóvenes se quitan la vida porque se han hastiado de todo lo que tienen. Pero en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en la palabra. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor nos ha comisionado para nosotros dar palabra de vida, no de condenación, de vida. Hay oportunidades, hay chances, hay formas, a cada uno según el don que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero tenemos mensaje de tú a tú, diciendo, Cristo te ama. Cristo te ama, te ha amado siempre y te seguirá amando. Solamente recíbelo en tu corazón. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria al Señor. El Señor, antes que nosotros naciéramos y estuviéramos en este mundo, ya estaba intercediendo por nosotros. Ya estaba haciendo la obra por el cual Él vino, ¿verdad? De dar su vida por nosotros. Y a nosotros lo único que nos toca es creerle a Él, es oírle y recibirle
porque Él quiere darnos su vida, Él quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos en Él mismo. Y verdad, ahora mismo, antes de cerrar, quiero saber si hay alguien, ¿verdad?, aquí, que todavía no le ha dicho a Jesucristo, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Yo soy una de esas, o uno de esos que te necesita. Yo quiero que tú vengas y tú me des tu vida para yo poder seguir caminando en tu luz y en tu verdad, en tu paz, en tu gozo y en esa nueva vida que solo tú me la puedes dar. Señor, gracias, gracias. Si hay alguno que necesita oración, estamos dispuestos a orar. Estamos dispuestos a orar. Gracias, Señor.